el legado de Peterson y la búsqueda del forajido. En la inmensidad del desierto, a veces, el pasado se niega a morir. Se presenta con el eco de disparos antiguos, con la sed de una venganza que no conoce el paso del tiempo. Esta es la historia de Peterson, un hombre que no eligió su destino, sino que lo heredó. Su historia comienza con una firma inconfundible: 2 cadáveres en un callejón, ambos con disparos precisos, casi superpuestos, en el corazón. Para cualquier detective, era un caso macabro. Para Peterson, era la resonancia de una obsesión familiar. El forense le confirmó lo que ya sabía. Los disparos eran de un calibre antiguo. Y en ese momento una imagen vino a su mente. Una vieja fotografía de su abuelo, un sheriff del siglo XIX, con un cartel del forajido John Weakley. Pero la obsesión no se detuvo ahí. Su padre también había perseguido a Weakley. Había seguido su rastro en el desierto y nunca había regresado. El desierto se abrió ante él, silencioso y vasto. Peterson se lanzó a la búsqueda, siguiendo la misma ruta que su abuelo y su padre habían tomado. Pero en la soledad de la niebla, algo inesperado sucedió. Oyó un sonido, y al girar la cabeza, vio una silueta a caballo emerger lentamente de la bruma. Su corazón dio un vuelco. No era el forajido que buscaba, sino alguien más cercano, más imposible. Era su padre, pero más joven de lo que lo recordaba. El tiempo, de alguna forma, se había roto. Su padre, con una mirada familiar y una voz que Peterson no había oído en décadas, le dijo: «Sabía que vendrías». Peterson, con una extraña sensación de familiaridad, respondió: «No es la primera vez que lo hacemos». La búsqueda, que Peterson creía solitaria, ahora se convertía en una misión familiar, unida más allá de la vida y la muerte. La noche llegó, y con ella, un nuevo encuentro. Alrededor de una fogata, se encontraron con una figura anciana. Era su abuelo, el sheriff que había comenzado todo, el que inició la cacería. Los tres, sentados en silencio, comprendieron el peso de la herencia que compartían. Con una mirada firme, el abuelo rompió el silencio. «Esta vez, terminamos el trabajo». Los tres se pusieron en marcha, una formación triangular, una promesa de sangre que el desierto estaba a punto de presenciar. Entraron en el reino de Weakley, un lugar sin ley donde el tiempo parecía suspendido. Un cadáver colgado de una horca improvisada les sirvió de advertencia. El padre encontró una bala incrustada en un poste, con la misma doble marca que él conocía. La tensión se hizo insoportable, y en la sombra de una pared, la silueta de los tres se proyectó junto a una cuarta, la de un depredador invisible. El cazador se había convertido en la presa. La emboscada era inevitable. El silencio se convirtió en un acecho. Con el padre y el abuelo cubriéndolo, Peterson avanzó, decidido. Finalmente se encontró cara a cara con John Weakley. Los rostros curtidos, las armas en alto, sin palabras, solo el peso de un siglo de cacería en sus miradas. La balacera fue brutal y rápida. Al final, Weakley cayó con 2 disparos en el pecho, la misma firma que él había dejado en incontables víctimas. 3 generaciones. Una bala larga como un siglo. La misión había terminado. El pasado por fin había dejado de disparar. El abuelo y el padre, ya sin el peso de la cacería, se despidieron. «Si alguna vez lo necesitas, silba fuerte», le dijo el abuelo. Y el padre, poniendo una mano en su hombro, le prometió: «No estás solo, hijo. Nunca lo estuviste». Peterson cabalgó solo hacia el atardecer, pero esta vez el peso de su legado no era una carga, sino una promesa. La búsqueda había terminado, pero su historia recién comenzaba.